Presentamos Geopolítica en RCR. Amigos, mucho gusto de saludarles allí donde se encuentren en distintos usos horarios. Varones y mujeres que nos acompañan ya más de 3 años todos los lunes en este su programa, que se esfuerza por hacer una reflexión compartida, pero principalmente con el aporte de los invitados, no míos, sobre el tema de geopolítica. Esto quiere decir que nos interesan más las visiones estructurales, las perspectivas hacia adelante, también hacia atrás a veces, también las cuestiones de coyuntura o del día, que sin duda son importantes, pero no todas, sin perder el enfoque amplio de geopolítica, no solamente en la dimensión política de los estados, sino atendiendo a los factores de complejidad tecnológicos, que de mucha importancia ahora, y también los culturales y religiosos, que muchos no toman en cuenta, pero que es de fundamental importancia en ciertas áreas del mundo, en todas partes diría yo, pero en ciertas áreas del mundo especialmente. Hoy tenemos como invitado a Kevin Casasamora, distinguido abogado, politólogo costarricense. Ha ejercido importantes funciones en su país, ministro de Planificación en Costa Rica, vicepresidente segundo de la República de Costa Rica, pero es también un hombre político de partido, pero que no partidariza su actuación. Yo he tenido el placer, el gusto de conocerle hace muchos años ya, y gracias a nuestra común amiga Marisabel Aramburu, a quien agradezco su conexión, podemos conversar hoy con Kevin como político, como ciudadano, como responsable de una institución importante que se llama IDEA Internacional. Y le vamos a pedir ante todo que nos dé una breve recopilación o síntesis de qué es IDEA Internacional, para que a partir de eso sigamos conversando de una manera muy franca y sincera. Bienvenido, Kevin, muchas gracias, un placer tenerte aquí, un honor después de tanto tiempo. Bueno, tú eres una persona sumamente precoz, recién andas por los 57 años, nos hemos conocido cuando tú eras casi un adolescente, pero ya con funciones internacionales, ¿verdad? Y da mucho gusto compartir tus reflexiones. Te pido entonces que nos hagas una breve presentación de IDEA Internacional, lo más breve que te sea posible, para luego empezar a conversar sobre temas fundamentales que tienen que ver con democracia y sobre todo con la interpretación de las democracias, digamos, vis a vis lo que hoy día son pugnas en la geopolítica mundial. Nuevamente, gracias, Kevin, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Manuel. Es un enorme gusto volverte a ver después de tantos años. En efecto, nos conocimos en la Centroamérica de hace 30 años, pero bueno, después tuvimos algún contacto adicional, pero la verdad que es un placer ser parte de esta discusión que estás propiciando a través de este programa. Quizá en efecto, lo que cabe es empezar con una breve descripción de mis funciones actuales. Yo soy el secretario general de IDEA Internacional. IDEA es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que es un organismo intergubernamental con 35 estados miembros, que incluyen al Perú, dicho sea de paso, pero es un ente internacional que tiene estados miembros de todas las regiones, realmente incluye desde democracias enormes como la India, Indonesia, Brasil, hasta países chiquitos como el mío. Yo vengo de Costa Rica,
países altamente industrializados como Suecia, donde está la sede del instituto, países en vías de desarrollo de todas las regiones. Aquello es muy heterogéneo. Y la misión del instituto ya por 30 años, porque este es el 30 aniversario, ha sido la de apoyar a las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo. Y eso el instituto lo ha hecho de un par de maneras, fundamentalmente. En primer lugar, es un centro de investigación aplicada en temas que hacen a las elecciones, a las constituciones, temas de género en la política, regulación del financiamiento político. En estos días estamos haciendo muchísimo trabajo que tiene que ver con el impacto de las tecnologías digitales en la democracia. Y además un trabajo importante que se hace para medir y monitorear el desempeño de las democracias en el mundo. Y todos los años publicamos un informe sobre el estado de la democracia en el mundo, cuya próxima iteración va a salir en unos días. Y los invito a todos y todas a consultarlo porque va a estar disponible en nuestro sitio web. Ese es, digamos, la primera vertiente del trabajo de IDEA como centro de pensamiento, pero además proveemos asistencia técnica en todo el mundo en esos mismos temas, trabajando muy cercanamente con los organismos electorales. En el caso de Perú, trabajamos muy cercanamente con la OMPE y con el jurado, pero además trabajamos con parlamentos, con cortes constitucionales, con partidos políticos, con organismos de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y tenemos una presencia global no insignificante ya a estas alturas. Tenemos 23 oficinas en el mundo y tenemos un programa regional muy robusto para América Latina, con sede en Panamá, pero con una oficina de larga data en Perú, donde IDEA ha estado presente desde, qué sé yo, hace casi 20 años, trabajando por apoyar las instituciones democráticas en el Perú. Mira, eso es a guisa de resumen de lo que es y lo que hace IDEA, y la verdad que yo quisiera pensar que con todo lo que está pasando en materia de democracia en el mundo, que como sabemos la democracia está enfrentando una ventisca severa en el mundo, el trabajo de IDEA pues es cada vez más importante, y a mí por lo menos como latinoamericano me honra que el Perú sea parte de esta familia de países que ha convergido en este instituto para apoyar la causa democrática en el mundo. Y a mí me alegra también que recuerdes eso, porque varios amigos, algunos ya fallecidos, han estado en esa conexión inicial. Bien, ¿Cómo no? En esta perspectiva que planteas, yo me hago algunas preguntas, algunas de carácter que tiene que ver con instituciones. En el siglo pasado, la democracia tenía relación con siempre ha tenido relación con distintas instituciones tradicionales en América Latina y el Caribe. Un poco menos en el Caribe, pero mucho más en nuestra América morena continental. Me refiero a la Iglesia Católica y a las Fuerzas Armadas. Los partidos también, ¿verdad? Ese es otro partido, otro tema. Me gustaría preguntarte, desde la perspectiva, desde la experiencia acumulada de IDEA, ¿se ve de igual manera la participación o contribución de la Iglesia Católica en los procesos democráticos de América Latina hoy, en el primer cuarto del siglo XX? ¿Y se ve de la misma manera que hace años atrás, digamos hace 25 o 30 años, la intervención positiva, negativa, dentro de la ley o fuera de la ley de los militares en América Latina? ¿Cuál sería tu reflexión en ese tema para empezar a conversar? Es un tema poco tratado, pero yo me atrevo a hacerlo por el hecho de que hace mucho tiempo tú has publicado trabajos de esta naturaleza. Adelante, Kevin. ¿Cómo no, Manuel? A ver, varias cosas para decir sobre eso. Yo creo que la configuración
y el comportamiento de los sistemas políticos en América Latina ha cambiado brutalmente en los últimos 40 años. Y yo creo que ese es un tema importante para empezar, para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cómo está la democracia en América Latina, yo creo que es muy importante definir cuál es el horizonte temporal que estamos utilizando para la comparación. Yo creo que en los últimos 40 años en América Latina, desde que empezaron las transiciones democráticas, que empezaron en realidad a finales de los 70, y Perú fue una de las primeras de ellas, es innegable que los sistemas políticos de América Latina, que los sistemas democráticos han hecho avances muy importantes en muchos sentidos. Y para mencionar uno de ellos, y empiezo así contestando tu pregunta, yo creo que uno de los avances indiscutibles que han hecho las democracias en América Latina ha sido el de hacer regresar a los militares a los cuarteles, el de mitigar el efecto a veces tan tóxico que tuvieron las Fuerzas Armadas en el desempeño político de nuestros países, de nuestra región. No es el único aspecto en el que hay cambios importantes. Puedo mencionar, por ejemplo, que en los últimos 40 años ha habido un avance indiscutible en la capacidad de celebrar elecciones en América Latina y celebrarlas bien. A ver, con altas y bajas, y siempre hay quien critica y siempre hay algunos aspectos de los procesos electorales que pueden mejorarse, pero con altas y bajas, la verdad es que América Latina comparativamente celebra elecciones y las celebra bien. Yo creo que eso es de celebrar, porque la pura verdad, hasta hace no mucho en América Latina el poder se dilucidaba en los cuarteles militares o en la montaña. Ya no es así, y yo creo que esa es una conquista histórica, un enorme cambio social, político, cultural que debemos preservar y que en algunos sentidos está amenazado. Y quizá ahora más tarde vamos a hablar un poquito de las amenazas que se ciernen sobre los procesos electorales en América Latina y en el mundo. Efectivamente. En cuanto al papel de la Iglesia, yo creo que es innegable que el papel social de la Iglesia Católica en América Latina, sin negar la persistencia de su influencia, que continúa siendo la Iglesia Católica un factor importante en la vida social de nuestros países, yo creo que está bastante disminuido comparado con lo que era el caso décadas atrás, y por muchos motivos. Uno de ellos, nada menor, que lo hemos visto en un país tras otro, en diferentes grados, muy claramente en el caso de donde vengo yo, Centroamérica, que es la emergencia de las iglesias evangélicas, en muchos casos con una presencia política importante en casi toda América Latina. Yo creo que eso se ha convertido en parte del paisaje político de América Latina, para bien y para mal, y ya solo eso implica un cambio considerable en el papel y en la influencia de la Iglesia Católica en la vida política de América Latina. Y yo creo que además de la emergencia de las iglesias evangélicas como un factor importante en la región, tenemos paralelamente al tiempo que emergen otros actores de naturaleza religiosa y, como digo, a veces con una expresión política, también hay un fenómeno de secularización, particularmente entre la juventud. Entonces, tenemos sociedades que en algunos sentidos son cada vez más propensas, digamos, a la secularización, pero también con nuevos actores religiosos que han emergido. Yo creo que esto es parte del inmenso cambio social y político y económico que ha vivido la región en las últimas 4 décadas de vida democrática. Ciertamente una vida democrática altamente imperfecta, porque, caramba, nos quedan asignaturas pendientes inmensas, de la misma manera que mencionaba el regreso de los militares a los cuarteles. Hoy también un poquito
un poquito bajo asedio, porque por los motivos relacionados a la seguridad ciudadana, la violencia, la presencia del crimen organizado, de alguna manera estamos volviendo a llamar a los militares a ejercer tareas de naturaleza civil, de mantención del orden público. Pero, digo, de la misma manera que la región avanzó en esa dirección, que avanzó en el tema electoral, nos quedan asignaturas inmensas en materia de Estado de Derecho, en materia de acceso a derechos económicos y sociales, etcétera. Realmente la tarea de la construcción democrática es una tarea inacabada y así es en todas partes, y así debe ser. Yo creo que la democracia es una construcción colectiva y cotidiana. Y bueno, en esa empresa estamos en América Latina, ahora con retos mayores que hace unos años, porque si decía que hace 40 años, si utilizamos el parámetro de hace 40 años, lo que vemos es un avance hacia la democracia en América Latina. Si el parámetro de comparación es, no sé, hace 8 o 10 años, claramente hay un retroceso importante del que seguramente vamos a hablar. Sí, siguiendo la perspectiva que tú estás subrayando, me gustaría pedirte, en tus propias palabras, no todas, sino cuáles serían esas principales tareas o desafíos por hacer, los principales, aquellos que cuando uno lo ponen contra la pared no le queda otra cosa que decir lo que le parece sustantivo. Y de ahí pasaríamos en otro momento posterior a conversar sobre algunos de lo que se llaman nuevas amenazas a la seguridad humana, hablando en general, pero también a la democracia, que no se haya tocado en esta primera parte que te ofrezco reflexión. A ver, Manuel, yo creo que te las voy a plantear todas de una vez y después las vamos desmenuzando, pero a ver, yo creo que el elenco de retos y amenazas en algún sentido que tiene la democracia en la región incluye las amenazas de toda la vida. O sea, y aquí una muy visible y que de alguna manera configura el pecado original de la región tiene que ver con la persistente desigualdad y los fenómenos de exclusión social que siguen siendo parte del paisaje político de la región, tristemente. Pese, ojo, y esto es importante decirlo, muy importante, pese a que la región ha hecho progresos considerables, particularmente en el tema de la pobreza. Digo, si uno toma los datos de pobreza multidimensional de la región, la pobreza en las últimas 2 décadas ha caído casi 20 puntos en la región, y la pobreza extrema ha caído a la mitad. Hubo un pequeño repunte durante la pandemia, como cabe esperar, en todas partes. Ya hemos recuperado la tendencia descendente que venía antes de la pandemia. Hay una reducción menor, pero no insignificante, de los niveles de desigualdad en el ingreso, que siguen siendo altísimos, los más altos del mundo, posiblemente con algunas excepciones en África, pero que se han reducido en la región, en diferentes grados, en diferentes países. Entonces, esto digo que es muy importante porque a veces a la democracia en América Latina no se le reconocen logros. Y la verdad es que hay logros. Hay logros en términos de la reducción de la pobreza, hay logros en términos de la reducción de la desigualdad, hay logros en el aumento de los niveles de desarrollo humano. Logros muy insuficientes, Manuel, o sea, hay logros que a veces no son percibidos por la población, que tiene razones reales para estar muy enojada con las instituciones, particularmente ligadas con la percepción de injusticia. Pese a que hay una reducción de los niveles de desigualdad, la noción de que la vida social en América Latina está cundida por los privilegios injustificables que la gente siente en su vida cotidiana es muy real. Entonces, yo creo que hay aspectos en que la democracia verdaderamente ha hecho
ha hecho progresos importantes, pero como decía, nos quedan asignaturas pendientes. La reducción aún mayor de la desigualdad es una de ellas. El tema del Estado de Derecho, que sigue siendo muy débil, la noción de que el poder legítimo en una democracia es un poder sujeto a controles, a frenos y contrapesos. Nos ha costado un mundo adoptarla en América Latina. La noción de que uno de los indicadores de éxito de un sistema democrático es la reducción, la minimización y ojalá la eliminación de la impunidad. Tenemos un enorme trecho por andar todavía en eso. La noción de que uno de los indicadores fundamentales de salud democrática es la independencia de los jueces, la independencia del Poder Judicial. Ahí tenemos un camino larguísimo por andar todavía. Esas son algunas asignaturas pendientes. Ahora, ¿qué veo yo? Esas son asignaturas de larga data en la que en algunos casos estamos haciendo progreso insuficiente, pero progreso al fin. ¿Qué veo yo a guisa de amenazas que realmente me preocupan en este momento en América Latina? Te digo un par. La primera de ellas, que yo me atrevería a decir que es el problema más serio que tienen las democracias en América Latina en este momento, tiene que ver con la presencia y la penetración del crimen organizado como un fenómeno que ha infectado el tejido social, que no es simplemente un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver también con la captura de las instituciones, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con una serie de distorsiones que se generan en la vida social a partir de la presencia del crimen organizado. Eso yo creo que le está haciendo un daño enorme a las sociedades de América Latina y es un problema de muy, muy difícil solución, porque a veces cuando pensamos en el crimen organizado pensamos que es una especie de tumor que nos ha nacido y que podemos operar y cercenar. No funciona así. O sea, el crimen organizado se ha convertido en una infección generalizada del cuerpo social, ¿no? Que es de muy difícil enfrentamiento. Ese es uno. Y lo otro, que es un problema de naturaleza diferente, pero que ustedes en Perú en particular conocen mejor que casi nadie en América Latina, es el tema de la pulverización, de la atomización, de la licuefacción de los sistemas de partidos, que ha hecho que la gobernabilidad en América Latina se convierta en una tarea titánica, porque, a ver, quienes han estudiado estos temas desde la ciencia política saben desde hace décadas que la coexistencia de un sistema de partidos completamente atomizado con un régimen presidencial en el que usualmente quien ostenta la jefatura del Poder Ejecutivo no tiene mayoría legislativa y tiene que pasar por un vía crucis para construir cualquier mayoría legislativa que permita impulsar reformas, es un enorme problema para la gobernabilidad y se ha convertido en el pan de cada día en prácticamente toda la región. Yo creo que eso le está pasando una factura a la región porque eso hace mucho más difícil para los sistemas políticos responder a las demandas y las expectativas ciudadanas y hacer lo que debe hacer un sistema político y un sistema democrático que se precie, que es resolverle problemas reales a la gente en su vida cotidiana. Así es. Mira, esto que tú señalas en un trabajo que hicimos hace 2 años con Luis Solari de la Fuente, que fue ministro de Salud y expresidente del Consejo de Ministros, identificamos entre distintos factores, justamente en el punto que tú estás señalando, lo siguiente. Uno, que si tomamos la totalidad del padrón electoral con el cual se va a elecciones, la mayoría de los resultados que se están produciendo no pasan del 22 o del 25%, de manera tal que es una especie de pirámide invertida. El soporte
poblacional y electoral que tiene el sistema de partidos, no solamente el partido ganador, y que tienen también los líderes o dirigentes de esos partidos. Y este asunto viene a complicarse, y no solamente en el caso del Perú, también está Ecuador. Me temo que hay una penetración en Chile, en Bolivia, en Colombia es también conocido, una penetración con las redes del narcopoder o de otras formas de estas amenazas que hemos llamado hace tiempo las nuevas amenazas a la democracia, a la seguridad, al Estado. Entonces, sobre este punto, te agradecería alguna reflexión que tome en cuenta lo que ustedes están comparando entre uno y otro país para no generalizar indebidamente y, si es posible, de alguna de las investigaciones que estén realizando, lo que esté a tu disposición ahora. Adelante, Kevin. ¿Cómo no, Manuel? Y digo, ese es el riesgo de siempre cuando uno habla de América Latina, que termina uno pintando con brocha gorda, pero sí hay fenómenos comunes en la región, y de la licuefacción de los sistemas de partidos es uno de ellos. O sea, yo te diría que las dos excepciones a ese fenómeno en América Latina son, por un lado, Uruguay, que sigue teniendo partidos políticos robustos, con anclaje social, que realmente representan sectores grandes de la población y del electorado, y que no por casualidad es el sistema político que hoy por hoy está funcionando mejor en América Latina, francamente. Y eso debe mucho a la permanencia y a la robustez de los partidos políticos uruguayos, que además, para ligártelo con lo otro que estabas diciendo, los vacuna relativamente contra la penetración del narcotráfico. Digo, es muy difícil para las organizaciones criminales cooptar, penetrar alguna de las grandes organizaciones partidarias del Uruguay. Mientras que en un país donde se ha atomizado el sistema de partidos, lo que vemos, y lo estamos viendo, bueno, lo hemos visto en Perú desde hace muchos años, lo estamos viendo, y me da pena decirlo, en mi país, en Costa Rica, que era un país que supo tener partidos políticos robustos, ya no. Lo que estamos viendo es la proliferación de estas figuras que vienen de fuera de los partidos, los improvisados, a veces con discursos mesiánicos, que la verdad que lo que les toca hacer es montar una estructura electoral sorprendentemente endeble que les permita competir en una elección, y en un entorno fragmentado pueden tener éxito. Bueno, eso es mucho más fácil de penetrar y mucho más fácil de organizar para las organizaciones criminales. Es una cosa muy diferente tratar de cooptar al Partido Blanco en Uruguay o al Frente Amplio, que montar una plataforma electoral a veces sorprendentemente endeble que haga viable una candidatura de uno de estos personajes aparecidos de la nada. Entonces, el Uruguay es una excepción, y la otra excepción a la licuefacción de los sistemas de partidos, que es de muy diferente naturaleza, es la de México. México, más bien, el problema que tenemos, si acaso, es el contrario, es el de que México, que sigue siendo una democracia, que sigue teniendo instituciones democráticas, yo creo que sería difícil negar eso. Así es. Es un país que va de alguna manera en una ruta complicada, porque va de vuelta al pasado, va de vuelta a un pasado político con un actor partidario absolutamente hegemónico, con control casi absoluto sobre todas las instituciones, que es una vía complicada para cualquier país, porque México hoy es una democracia, pero no te puedo garantizar que dentro de 10 años, en las condiciones, en la tendencia en la que va, lo vaya a seguir siendo, porque, como bien sabes, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces,
de alguna manera tenemos dos excepciones de muy diferente naturaleza a este proceso de destrucción de los sistemas de partido, que, insisto, le está pasando una factura muy considerable a América Latina. Hace un año, justamente 1 año y días, estuve en México, poco tiempo, pero con amigos y personas que nos dedicamos a analizar y a conversar este tema. Permíteme añadir solo una cosa, y es que en México, también en algunos estados, la presencia del crimen organizado o de lo ilegal en general es sumamente grande. Entonces, sea cual fuere la característica del régimen de gobierno, el de hoy u otro, si se diera otro dentro del mecanismo electoral, también sufriría esos avatares muy graves, ¿no? No cabe duda, Manuel. Yo creo que México, junto con Colombia, son, por ahí algún caso en Centroamérica, pero México y Colombia son los casos paradigmáticos en los que el narcotráfico, el crimen organizado, porque no es simplemente el narcotráfico. Así es. También aquí es el oro ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal. Es un síndrome que va mucho más allá de armas y todo eso. De hecho, el tráfico de personas, el tráfico de vida silvestre, verdaderamente es una cosa mucho más compleja el crimen organizado que simplemente el narcotráfico. Algunas de las otras actividades son incluso más rentables que el narcotráfico, incluso. Por ejemplo, la trata de personas, ¿no? El tráfico de personas. Y la minería ilegal. La minería ilegal. Sí, sin duda, exponencial. Esos dos casos, el de México y el de Colombia, son casos paradigmáticos en los que el crimen organizado, las organizaciones criminales, verdaderamente desde hace muchos años están disputando el control del territorio al Estado. Ya digo, hay un fenómeno en que ya el Estado no es claro que tenga el monopolio de la coerción física sobre el territorio, que es una de sus características, es su característica definitoria. O sea, yo creo que el caso de México y Colombia es el espejo en el que deben verse hoy algunos de los países de América Latina, porque, ojo, estoy pensando aquí, y ustedes lo tienen a la par, Manuel, el caso de Ecuador, que de ser un país que tenía algunos de los niveles más bajos de violencia criminal en la región, literalmente de la noche a la mañana, dio un vuelco por un cambio de las rutas del narcotráfico internacional y hoy es uno de los países más violentos de América Latina, donde las organizaciones criminales están disputando el control del territorio con el Estado. O sea, y la única manera en que el Estado está dando esa pelea es a través de poderes de emergencia. Entonces, verdaderamente este es un fenómeno y es muy interesante porque lo ve uno. Esto del crimen organizado, obviamente, esto ha sido parte de la realidad de América Latina desde hace muchísimo tiempo, pero sí noto que en los últimos años la preocupación intensa por el papel del crimen organizado se ha extendido a países donde no era un tema. Estoy en uno de ellos en este momento, en Chile, donde únicamente se habla de eso. Vengo de mi país, de Costa Rica, donde únicamente se está hablando de eso, con preocupación y con razón. En Uruguay se puede decir lo mismo. Me han explicado los amigos uruguayos que el tema del control del puerto de Montevideo se ha convertido en un factor que ha incidido en un crecimiento acelerado de los niveles de violencia delincuencial que siempre fueron muy bajos en Uruguay. Entonces, verdaderamente estamos viendo que ya esto no es un fenómeno de México y Colombia, es un fenómeno que se está extendiendo por toda la región, con manifestaciones muy diferentes, evidentemente, en cada país, pero de una manera que realmente genera una gran alarma social y que en el proceso de generar una gran alarma social, y este es un tema importante, genera también una gran atracción por las soluciones de mano dura.
en el tema de seguridad. Yo creo que ese es otro factor que ha complicado la discusión de los sistemas democráticos en América Latina. O sea, la demanda visible que parece haber por soluciones de mano dura, que a mí me da la impresión de que generan más problemas que respuestas a lo que es una demanda real y a una ansiedad real por parte de la población. Sí, déjame contarte algo, no lo quiero generalizar, solo para ilustrar, y si te parece, a partir de eso puedes hacer otra reflexión. Yo amanecí hoy día viendo un programa de un candidato peruano, digamos de derechas. A mí no me gusta hablar mucho hoy día, después de tantos años de hablar de derechas e izquierdas, no me gusta mucho ese tema, ¿no? Yo sigo más la perspectiva compleja de Einsec, quién es demócrata, quién es autoritario, quién está hacia el cambio y quién está hacia la conservación, y que da distintas combinaciones, ¿verdad? Pero para hablar pronto y de una manera tradicional, este candidato de derecha tenía el perfil que tú acabas de decir. Y días atrás, en un departamento del sur del Perú, un candidato, por así llamar, de izquierda, tenía el mismo silogismo, o lo que los franceses llaman el mismo sentido del pensamiento y de la proposición. Entonces, esa es una cuestión muy preocupante porque no es la exclusividad de un paradigma autoritario para un lado, es que también se presenta para el otro lado. Y de por medio una sociedad, eso que llamamos sociedad civil, que a mí también cada vez menos me gusta hablar de sociedad civil, pero en fin, esa sociedad que está corroída por dentro y tiene unos déficits muy grandes. En este contexto, me gustaría una reflexión tuya, pero tocando algunas pautas internacionales. No solamente me refiero a Trump o a Bukele, sino alguna otra que te parezca relevante y pertinente. Con todo gusto, Manuel. A ver, pero inevitablemente, habida cuenta de los temas que estás mencionando, me resulta imposible eludir la referencia a la figura de Bukele en América Latina. Digo, que se ha convertido en la figura más popular, o sea, de manera improbable, se ha convertido en la figura más popular, la figura política más popular en América Latina, sobre la base del percibido éxito que han tenido su estrategia contra las maras, contra las pandillas juveniles en El Salvador. Una estrategia que, entre otras cosas, ha implicado que el 2% de la población esté hoy languideciendo en las cárceles, donde además no hay ningún atisbo de que se respeten los estándares mínimos de derechos humanos y algunos principios cardinales del Estado de Derecho. Es la presunción de culpabilidad con sentencia. Ninguna. Ahora, hay que reconocer, y esto es muy importante, hay que reconocer, porque, digo, el caso de Bukele plantea preguntas muy incómodas sobre la democracia, digo, porque claro, a fin de cuentas es lo que la gente quiere. Es lo que la gente quiere. Yo no tengo ninguna duda de que el presidente Bukele es altamente popular. La verdad, no tengo ninguna duda. Y claramente una parte muy grande de la población salvadoreña parece, y cuidado, de la población de América Latina parece estar dispuesta a sacrificar el Estado de Derecho si le resuelven el tema de la seguridad. A lo que quiero ir es que, digo, para quienes un día sí y otro también repiten en cada uno de nuestros países que lo que necesitamos es un Bukele, o lo que necesitamos son las soluciones a la Bukele, Manuel, la condición para el éxito de lo que Bukele ha hecho es la dictadura. Digo, no es posible hacer lo que Bukele ha hecho si no es porque existe un poder judicial que ha sido cooptado, que no tiene ninguna capacidad para hacer valer estándares mínimos de derechos humanos, para hacer valer las reglas más básicas del Estado de Derecho. No existe ninguna posibilidad de hacer lo que está haciendo Bukele
si tenemos una prensa libre, cuestionadora, independiente, que ha desaparecido en El Salvador. Entonces digo, no se pueden querer los resultados de Bukele sin querer al mismo tiempo los medios. Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar. Así es. Digo, en El Salvador ya no hay maras, pero tampoco hay democracia. Entonces, bueno, si es eso lo que queremos, fantástico. O sea, yo tengo graves reservas sobre lo que está pasando en El Salvador. Y hay una cosa que me parece importante, porque esto se dice muy poco, que es un poco a lo que iba tu comentario inicial. Yo creo que la discusión sobre la seguridad ciudadana y sobre la lucha contra el crimen organizado ha sido monopolizada por quienes proponen soluciones autoritarias, que usualmente son simplemente atajos intelectuales. Porque quienes están comprometidos con las instituciones democráticas, francamente han tenido grandes problemas y sobre todo, digamos, las fuerzas más progresistas han tenido una renuencia brutal a entrarle de lleno al tema de la inseguridad ciudadana y a proponer soluciones que sean efectivas, pero también contestes con los principios del sistema democrático. Para decirlo en corto y claro, y estoy de acuerdo contigo que es una forma cada vez menos adecuada de referirse a nuestros sistemas políticos, pero la izquierda democrática y el centro de nuestros sistemas políticos, el centro ideológico, le han tenido pavor a discutir la seguridad. Entonces, la derecha más dura, las fuerzas más retrógradas y más autoritarias les están ganando el debate por goleada, francamente. Sí, entonces no es enteramente sorprendente que en Perú, como en otros países, esté resultando muy atractivo para políticos de muy diferentes orígenes ideológicos asumir posiciones autoritarias que hoy son las que están dominando el debate y que hoy son las que venden políticamente en América Latina. Así es. Yo tengo mis dudas de si esas soluciones son efectivas. Históricamente no lo han sido, ojo, y si son exitosas, podría uno decir, en términos de reducir la violencia, como en el caso de El Salvador, lo son a un costo colosal para la sociedad. Sí, en lo personal, solamente te dejo este comentario. Siendo una persona que sigue el proceso centroamericano, no con la capacidad que tienen ustedes, pero haciendo un esfuerzo, veo que hay la tendencia tanto en regímenes como el de Nicaragua y el de Honduras, que son diferentes, pero tienen un común interés y una común, ¿cómo podríamos decir?, valoración de respuestas sumamente autoritarias o que van en esa perspectiva. Y lo mismo está ocurriendo en otras partes. Y los actores políticos, partidos y otros, no solamente de un sector que tú has llamado progresista, y vamos a usar ese término, no discuten, sino que hay otros temas que tampoco los tienen en agenda, se siguen moviendo ideológicamente, ¿no? El tema del comercio exterior, el tema de la producción, el tema de las inversiones extranjeras, el tema de la planificación. O sea, ni en la izquierda existe, acá en el Perú, el concepto de sistema de planificación, y nosotros sabemos de dónde venimos, en el sentido de tú y yo trabajamos en eso, profesionalmente formados en eso. Y en eso, por otras razones, coinciden con sus opositores, de tal manera que... Manuel, a ver, para decirlo en corto y claro, yo creo que uno de los problemas fundamentales que enfrenta hoy la democracia, ciertamente en América Latina, pero no únicamente en América Latina, es la percepción de que las instituciones democráticas no le están resolviendo problemas a la gente. ¿Ok? Es muy difícil ganar el debate a favor de la democracia y en contra de las soluciones autoritarias si las fuerzas políticas comprometidas con la democracia no están dispuestas a plantear soluciones reales a los problemas que están afectando la vida cotidiana de la gente, y particularmente
la seguridad. No hay forma de ganar ese debate, ni hay forma de defender la democracia si no planteamos soluciones reales a los problemas de la gente. O sea, ahí, yo creo que ahí hay un problema muy grave y digo, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero una parte importante de eso que llamamos posiblemente de manera imprecisa las fuerzas progresistas en América Latina como en otros lados, una parte importante de esas fuerzas progresistas ha quedado circunscrita a discutir temas muy legítimos, temas cuya importancia yo no discuto, que tienen que ver con la vigencia de derechos humanos para las minorías, que tienen que ver con la participación de las minorías, que son temas importantes, son temas relevantes, son temas que hacen a la vida democrática, pero francamente son temas que no están en las preocupaciones cotidianas de la inmensa mayoría de la población. Entonces ahí se ha generado una desconexión tremenda, y una desconexión que creo que le hace un daño a las fuerzas progresistas. O sea, yo creo que hay que sintonizar los mensajes políticos y tratar de ajustarlos a donde está la gente. Y yo creo que en eso hay un problema grande, un problema que ha creado un vacío para que aparezcan los profetas mesiánicos y los medicastros prometiendo soluciones fáciles a problemas muy complicados en el tema de la seguridad. Soluciones que casi siempre son inconsistentes con los principios más básicos del Estado de Derecho, pero yo creo que ahí lo que hay es un vacío que han dejado las fuerzas democráticas por ponerse a discutir cosas que francamente no están en la prioridad más alta para la inmensa mayoría de la gente. Y en ese proceso le estamos haciendo un daño a la democracia. Sí, y en términos de sus propuestas o experiencias de efectividad, dejan mucho que desear porque no han tenido una gestión de lo que es el aparato estatal, y algunos que se mueven fundamentalmente, lo cual es importante, pero insuficiente en el campo de organizaciones no gubernamentales, nunca han tenido una experiencia de lo que es estar metido dentro del monstruo en el aparato del Estado. En tus últimos minutos quisiera, porque ya se nos está pasando el tiempo, yo me he quedado con una agenda muy larga que tenía anotada acá, pero para empezar te agradezco esta disposición a conversar de estas cosas y te pido una última reflexión en voz alta. ¿Cómo ves los retos de este proceso en este periodo de democratización, teniendo a un lado la influencia del mensaje y de las prácticas políticas? No me estoy refiriendo a las tarifas, por si acaso, que son un aspecto, por supuesto, pero el pensamiento y la práctica política del presidente Trump por un lado, y por otro lado lo que han sido la declaración que acaban de hacer en Beijing. ¿A dónde son estos paradigmas compatibles de alguna manera acá? ¿Cómo lo ves en relación a este proceso de democratización en nuestra querida región? A ver, Manuel, yo lo que te puedo decir es que la tarea que es la que define la misión de Idea Internacional, por ejemplo, para decirte lo más inmediato, la tarea de defender la democracia, de apoyar los procesos democráticos, se ha vuelto mucho más compleja. Se ha vuelto mucho más compleja porque, algunos de los actores que tenían un papel de liderazgo internacional con altas y bajas, con grandes inconsistencias, pero que tenían un papel de liderazgo al fin en la tarea de apoyar la democracia, como Estados Unidos, se han retirado de esa tarea muy visiblemente. Hoy,
francamente, por lo menos por los próximos años, la suposición de base tiene que ser que no contamos con Estados Unidos para la defensa de la democracia en ninguna parte del mundo. Y al mismo tiempo, estamos viendo cómo han emergido modelos alternativos de gobernabilidad de naturaleza autoritaria, fundamentalmente el caso de China, que lo he visto porque me ha tocado viajar mucho por razón de mi trabajo, que ejercen una gran atracción en una gran parte del mundo en desarrollo, que ve con gran simpatía el modelo político chino. Entonces, en esas condiciones, la tarea de apoyar la democracia se vuelve cada vez más complicada, y un poco lo que estoy yo tratando de hacer en IDEA y mi equipo es, tomando en cuenta que tenemos una membresía tan diversa en IDEA, con países de todas las regiones, de diferentes niveles de desarrollo económico, diferentes niveles de desarrollo social, es convertir a IDEA en una plataforma ecuménica, global, plural, donde se pueda tener una conversación global sobre la democracia, porque de otra manera, lo que vamos a ver es, en este momento, que los esfuerzos por defender y apoyar la democracia van a ser vistos en una buena parte del mundo como un proyecto, ya ni siquiera, bueno, Estados Unidos, como digo, está fuera de la imagen en este momento, como un proyecto de los países europeos para llegar a dar monsergas y sermones al resto del mundo sobre cómo comportarse democráticamente. Yo te puedo asegurar que eso es un proyecto que tiene, si es percibido así, tiene muy poco futuro. Entonces, una de las tareas para una institución como IDEA es la de dar el mensaje que la nuestra es una institución genuinamente global, donde los países del sur tienen una figuración, tienen un papel de liderazgo, tienen una visibilidad, que es lo que le puede dar legitimidad al proyecto de defender la democracia. O sea, si salen países como Perú, hoy que estoy en Chile, un país como Chile, ayer teníamos en el evento al que estoy asistiendo aquí en Chile, teníamos al presidente Boric, que francamente hizo un discurso brillante en defensa de los valores democráticos, debo decir, y me impresionó mucho. Lo que necesitamos son más países como Chile que asuman una posición de liderazgo en materia de defensa de la democracia, y que tengamos países del sur que den el mensaje de que la defensa de la causa democrática no es una causa de las potencias occidentales, es una causa universal siendo que la democracia es el único sistema que genuinamente protege la dignidad de las personas. Esa es una aspiración universal, y es nuestro deber dar el mensaje de que esta es una tarea colectiva que tenemos todos los países democráticos de norte, sur, este y oeste. Mira, este último planteamiento tuyo, yo lo recibo y lo retransmito con mucho interés y entusiasmo, porque desde hace 3 años en este programa sostenemos que no hay una sola fórmula para la democracia, como tampoco hay una sola fórmula para la dictadura. Y en el caso de IDEA, a mí me importa mucho esta presentación tuya, y creo que a otras personas también e instituciones del Perú, porque IDEA tiene una experiencia, tú lo has mencionado, la India. La India no es un régimen de partido único. Indonesia no es un régimen de partido único. Indonesia es el mayor estado con población musulmana, pero diferente en su comportamiento a otra. Y la India es una síntesis de distintas culturas, y no solamente lo hindú de la India, o Bharat, como se quiere diferenciar del antiguo nombre hoy. Y también podemos poner en esa perspectiva países que son percibidos como un tanto autoritarios, pero como caso de Turquía, pero que tienen su
tienen su representación, su división de poderes. En fin, no hay una fórmula democrática y creo que nuestros amigos que te han escuchado con mucho interés y visto valorarán que no hay una fórmula para la democracia, ni una fórmula para la dictadura, ni una receta para las transiciones hacia una mejor democratización. Con estas palabras quiero agradecer tu presentación y la contribución de Idea Internacional durante todos estos años en distintos países, y ojalá que podamos más adelante contigo u otras personas que nos recomiendes responder a la pregunta: ¿en qué otros países que no son de América Latina podemos encontrar problemas parecidos, pero que están resolviéndolos? Y no quedarnos mirando solamente lo que es nuestro continente vertical, porque muchas de estas soluciones se están dando en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. Muchas gracias, Kevin. Manuel, ha sido un verdadero placer, no solo estar en este programa, también ha sido un placer verte de nuevo, después de tantos años. Y bueno, y te insto a continuar haciendo esta labor de pedagogía, de plantear los grandes temas geopolíticos, los grandes temas del desarrollo político, económico del mundo, porque la verdad que eso nos hace mucha falta. Como bien dices, tenemos una tendencia en América Latina a estarnos viendo el ombligo y con eso perdemos todos. O sea, la verdad que hay muchísimo para aprender en el resto del mundo y también muchísimo que América Latina puede compartir con el resto del mundo. Así que en la medida en que propiciemos ese debate, esa conversación amplia, le estamos haciendo un favor a todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y todos seguimos aprendiendo. Muchas gracias, Kevin, y un cordial saludo para tus compatriotas costarricenses, un cordial saludo para los amigos que hoy día deben estar contigo allí en Santiago. Este programa se inició, el primer programa, con Jorge Heine, José Miguel Insulza. Querido amigo. Sí, con José querido Miguel. Amigo, José Miguel Insulza, mi ex jefe en la OEA, así que ya veo que tenemos amigos en común. Así es, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Kevin. Gracias. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.